Alejandro Banoli, expresidente del Banco Central. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Fabián? Gracias por la espera. Tres preguntas en una. ¿Hay superávit fiscal? 2, ¿de cuánto es? 3, ¿cómo viene en el tiempo? Bueno, vamos por partes. Hay superávit fiscal, hay un resultado, yo lo dividiría en dos partes, ¿no? Lo que es el superávit primario, que es la diferencia entre los impuestos que se recaudan y el gasto público, ¿sí? Que a moneda de hoy más o menos estamos hablando de 7 billones de pesos, ¿sí? En el acumulado de mayo 2025, que es un monto menor al del año pasado, pero es un superávit. ¿De cuánto? ¿En porcentaje del PBI? ¿Cómo? ¿Qué porcentaje de PBI es eso? Y esto es aproximadamente un 1% del producto. La discusión viene respecto a lo que es el resultado financiero, que es considerar el resultado primario, que hablábamos de 100, que tiene superávit, si se consideran los intereses de la deuda. Entonces, desde un punto de vista contable también hay superávit financiero, que también cayó respecto al año anterior y que en los 5 meses que tenemos datos de este año estaría dando unos 2.660 millones de pesos, prácticamente un 0,2% del PBI. Pero bueno, acá hay un tema, ¿no? Y que varios economistas, Carlos Rodríguez, por ejemplo, lo ha mencionado, que tiene que ver con que el gobierno hace una suerte de contabilidad creativa que tiene que ver con que emite una serie de bonos, que son las LECAPs, que no pagan intereses, ¿no? O sea, se colocan a descuento y se paga el 100% del capital con los intereses al vencimiento. Entonces, esto es una forma de no reflejar pago de intereses de deuda, y esto disimula el resultado fiscal. Bien medido, en realidad, entonces el resultado financiero no sería superávit ni déficit y estaría en el orden de un déficit de 3 puntos del producto. Así que yo creo que no hay que mirar las cosas en términos de blanco y negro y te tomaría tu pregunta, que tiene que ver con la dinámica, que a mí me parece lo más importante. Y creo que acá yo haría 3 consideraciones. La primera, que tiene que ver con que para que un resultado fiscal sea sostenible requiere de 3 cuestiones. La primera es, que no sea una mera cuestión de caja, es decir, el gobierno se ha sentado en la caja y esto le ha dado resultado y ha podido bajar la ejecución del gasto, pero hay cuestiones, por ejemplo, y te doy datos concretos, por ejemplo, lo que tiene que ver con infraestructura, que cayó un 60% en estos 5 meses respecto al año pasado, o las transferencias a las provincias, que cayó un 63%. Entonces, a mí me parece que en una economía normal y en un país normal esto no es sostenible. O sea, el país tiene que invertir en caminos, en infraestructuras, y el Estado tiene una parte importante en esto. Y por otro lado, la relación nación-provincias también tiene que guardar un equilibrio. Entonces, es razonable pensar que esta especie de motosierra no va a seguir funcionando en el futuro, sino que por una cuestión económica y política tiene que recomponerse. ¿Sabe de dónde vino mi pregunta? Alejandro, ¿sabés por qué vino mi pregunta de si hay superávit? Sí. ¿No? Porque el lunes, charlando en el streaming, yo pregunta retórica, abierta, ¿en qué se gastaba el superávit? O sea, yo gano 1 millón, gasto 900.000, me quedan 100.000. Pregunté al aire, a la luna, reserva. a la luna, pregunté, ¿en qué se gastan? No se compran reservas, como dice Laura Ojeda. Entonces alguien me llamó, 2 colegas tuyos, el martes a la mañana, me dijeron, mirá que el superávit no es lo que vos creés, ¿eh? Y me hicieron la cuenta financiera y me dijeron, mirá, no queda tanta plata en el tarro al final. Bueno, eso es el punto. Eso tiene que ver con el hecho, por estas razones que tienen que ver con factores temporarios. Obviamente, por ejemplo, ya no hay licuadora en adelante sobre la jubilación. Eso me explicaron, que la licuadora de la inflación se había cortado, porque bajó la inflación. Claro, con una inflación baja, y vos fíjate, mira, porque esto me parece que es importante la pregunta que vos hiciste. O sea, si supongamos que el gasto total es 100,
yo te diría básicamente 36% es jubilaciones, ¿sí? 11% son programas sociales, ¿no? Y dejo de lado la AUH, que es un 4%, que es el único gasto social que el gobierno viene creciendo. Y después te diría 15%, digamos, lo que son los salarios públicos, 4% las transferencias a universidades, 3% los subsidios, sí, que también han caído mucho, el transporte. Lo hicimos anoche, lo mostramos en tele, bajó luz, gas y subsidio puro de energía, y subió transporte. Muchísimo. Transporte lo mantuvieron. Exactamente. Entonces yo te diría, resumiendo, a ver, me parece que hay tres cosas que son preocupantes hacia futuro. En primer lugar, factores que fueron transitorios y que creo que no se pueden sostener, que tiene que ver con gastos que es imprescindible que un país tenga. No van a venir inversiones si el Estado no pone un peso en la ruta, fuera del peligro. Dos, el ciclo económico, ¿no? En general, o sea, la recaudación se recuperó en junio, pero hay meses que cae, meses que sube, y entonces la preocupación de que la economía no crezca en adelante, y esto tiene que ver con factores globales, tiene que ver con salarios reales que están cayendo este año, pone un signo de interrogación sobre la recaudación y sobre el resultado fiscal hacia adelante. Y en tercer lugar, me parece que es un tema quizá más político que económico, pero central, que tiene que ver con este hecho. Claramente estamos viendo un enfrentamiento político entre el gobierno nacional y gran parte incluso de gobernadores que le han dado bastante apoyo hasta acá. Y que bueno, evidentemente esta es una cuestión a saldarse, no es lo mismo lo que pase con el resultado fiscal en función de cómo se dirima esta cuestión. En un país normal claramente debería haber algún tipo de acuerdo político donde, bueno, me parece que pisar todas las partidas provinciales, no transferir recursos para los sistemas jubilatorios provinciales, no hacer obra pública, y no es muy sostenible en el tiempo. Entonces, claramente estamos en una dinámica electoral de cierre de listas, de alianzas, de ver qué pasa en las provincias. Bueno, me parece que la forma de que haya sustentabilidad fiscal tiene que ver con que se acuerde algún tipo de esquema fiscal permanente en el tiempo que sea razonablemente aceptable para todas las partes. Alejandro, buen día, Laura Ojeda lo saluda. A ver, le quiero hacer una pregunta sobre un tema que es muy técnico, pero me gustaría que se lo podamos explicar en lenguaje muy coloquial a la gente. Se va a producir un cambio en la política económica con el fin de las LEFI, que son las letras que utiliza el gobierno para esterilizar, digamos, para absorber pesos y que no se transfiera a inflación. Se corre riesgo porque hay muchos que están diciendo, bueno, va a haber una inyección de muchos pesos en estos días en el mercado que va a terminar afectando la inflación. ¿Puede pasar? A ver, puede ocurrir, yo creo que acá, fuera de los tecnicismos o cual sea. Sí, para que lo entienda mi mamá. Monetaria. Yo creo que, a ver, la clave tiene que ver con la demanda de dinero, es decir, la cantidad de pesos que la gente que tiene para transacciones, pero que de alguna forma también en momentos de mayor estabilidad, también la gente, por ejemplo, hace plazos fijos en pesos o hace inversiones en pesos. Entonces, creo que acá la clave tiene que ver con la expectativa cambiaria, y acá es donde me parece que está el gran talón de Aquiles de este programa. Bueno, el primo hermano, digo, de lo que está diciendo usted, Alejandro, lo que está diciendo, digo, el primo hermano de eso es el carry trade. Bueno, lo que pasa es que, a ver, eso es transitorio, digo, eso siempre, digo. Pero en este gobierno es central. Y hambre para mañana. Pero pero el gobierno funciona con este pan promedio para mañana desde el día que asumió el carry trade. Bueno, pero, a ver, están pasando cosas. En primer lugar, yo creo que el informe de JP Morgan fue un parteaguas, de alguna forma, en el sentido de que generó, digamos, una menor demanda de activos argentinos, una salida de capitales y una suba de riesgo país. Pero me parece que acá el tema de fondo tiene que ver con un déficit externo que supera todas las previsiones, un atraso cambiario, ahora algo corrigió con la devaluación de la última semana, pero todavía el tipo de cambio sigue retrasado. Y entonces me parece que esa combinación de bajo nivel de reservas, tipo de cambio atrasado
expectativas negativas y la imposibilidad de tener financiamiento en el mercado internacional, porque es un país endeudado y que no genera confianza, hace que haya expectativas devaluatorias hacia adelante, ¿no? Y creo que el tema de la recomposición de reservas es clave. Entonces, retomo el punto inicial. Y bueno, por ahí el carry trade o Doña Rosa, por ahí demande pesos en el corto plazo. Pero si pensamos que ya la liquidación de la cosecha prácticamente, bueno, queda algo en julio, el remanente de junio sin retenciones, por un lado, no va a ser fuerte en el final de julio, agosto, septiembre, y que siempre hay una dolarización electoral en todos los años impares, y que hay una mayor cobertura. Claro, sí. Entonces, bueno, a ver, ¿qué hace el argentino promedio, chico, mediano, grande? Y se cubre por las dudas, ¿no? El que puede va al dólar, claro. Alejandro, así es. Sí. Un gusto, Alejandro, abrazo enorme. Bueno, gracias por la explicación. Un abrazo. Alejandro Banelli, presidente del Banco Central. Y superávit se va achicando. Claro. Cuando le calculas los intereses de lo que emitís de deuda, se achica aún más. Y no es perdurable por el formato que tiene en el tiempo. Esto también es uno de los elementos a considerar. Dale.